Muy buenos días. Sean bienvenidos en este domingo 25 de julio del año 2021. Deseamos que el Señor los siga guardando y bendiciendo en este tiempo. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos ha guardado, porque nos ha dado la vida. Sin embargo, también pedimos y continuamos orando al Señor por las personas, sobre todo aquellos miembros de nuestra congregación que han estado sufriendo por diferentes pruebas, incluso por pérdidas en este tiempo, en estas circunstancias tan difíciles. Debemos seguir orando, debemos seguir pidiendo al Señor que los ayude, que los fortalezca y que les dé consuelo y ánimo en medio de esta tempestad que están viviendo. Así que, hermanos, les invito a que por favor no olvidemos llevar en oración a cada uno de los miembros que conocemos de nuestra iglesia para que el Señor continúe fortaleciéndonos cada día. Una vez que hemos recordado esto, hermanos, me gustaría que pudiéramos comenzar con la predicación de esta mañana. Y en las semanas anteriores empezamos a hablar de una manera muy panorámica de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que es el mensaje más destacado y recordado de nuestro Señor Jesucristo. Y en este mensaje comenzamos diciendo que era muy probable que el Señor estuviera repitiendo este mensaje en cada región y en cada ciudad a la que iba. Y de esta manera el evangelista Mateo recopiló como una especie de antología todo lo que el Señor iba diciendo y repitiendo ciudad tras ciudad, hasta que finalmente recopiló esto que conocemos como el Sermón del Monte. Luego de que entendimos esta idea en el primer mensaje, también mencionábamos que este nombre que se le dio, el Sermón del Monte, nos habla acerca de dónde fue predicado, en un lugar alto, en un monte, y nos recuerda precisamente de dónde y de quién vienen estas palabras. Vienen de arriba, de un ser superior, de alguien divino, y que nosotros entonces haremos bien en escuchar y prestar atención a las palabras de nuestro Dios. Ahora, una vez que dijimos todo esto, nosotros comenzamos nuestro estudio panorámico revisando en primera instancia la sección primaria de este Sermón del Monte, que se le conoce tradicionalmente como las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son una serie de promesas de parte del Señor que nosotros, los creyentes, sus hijos, recibiremos en nuestra vida futura con Dios, es decir, en el cielo. Y para que nosotros podamos recibir estas promesas, entonces debemos hoy, en esta vida, vivir acorde a los estándares de nuestro Dios. Sin embargo, cabe señalar que esto último es imposible hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestros medios. Por lo tanto, también dijimos que es imperativo clamar y pedirle a Dios. Nosotros necesitamos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y ahora en esta mañana vamos a continuar con esta revisión del Sermón del Monte y lo haremos pasando ya a la segunda sección del mismo. Así que le voy a pedir, hermano, que por favor me acompañe en su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. La palabra de Dios dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, pregunta el Señor. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después continúa el Señor hablando y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí, hermanos. Ahora, cualquier persona que se dedique seriamente a la enseñanza, un maestro, una persona que dé cursos, cualquier persona que realmente ame y se dedique, reitero, seriamente a la enseñanza, conoce la importancia de la repetición cuando se está enseñando algo a algunas personas. Y estas dos ideas que el Señor da
que nosotros somos sal y que nosotros somos luz, son en esencia una repetición. ¿Por qué? Porque son la misma enseñanza impartida por el Señor Jesucristo, simplemente que está utilizando alegorías distintas, pero la enseñanza es la misma. En una cuestión de versículos muy corta, el Señor repite en 2 ocasiones la misma enseñanza, ¿okay? Pero con diferentes alegorías. Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, nos dice a nosotros, sus hijos. No obstante, como les decía, el mensaje en estas dos comparativas es en esencia el mismo. Nosotros tenemos que cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado como sus hijos. ¿Y cuál es esta tarea? Podría usted preguntarse ahora. Bueno, la tarea, de acuerdo a lo que aquí el Señor nos dijo, es que nosotros debemos hacer obras de justicia para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Esa es la tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, antes de que profundicemos en esta cuestión de lo que nosotros debemos hacer, de las obras de justicia que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos, me gustaría hablar por un momento de un punto que también se menciona aquí en estas comparativas, en las dos, y se trata de no cumplir, es decir, lo contrario, de no cumplir con la tarea que nos ha sido asignada. Ahora bien, en el primer punto, hermanos, en la época del Señor Jesús, la sal que nosotros conocemos no solamente era un elemento para darle sabor a la comida, que es lo que regularmente hoy la utilizamos de esa manera. No, en la época del Señor Jesús, además de servir como condimento y para saborizar los alimentos, también servía para conservar algunas comidas por un poco más de tiempo. Debemos recordar que en esa época no existían aparatos como refrigeradores o algún aparato que nos ayudara a conservar los alimentos por más tiempo, así que la sal fungía como una especie de conservador natural para la comida. Pero, hermanos, sucedía que si la sal perdía sus propiedades, es decir, si perdía este sabor, esta cualidad que tiene la sal, tal como dice el Señor Jesús, ya no sirve para nada, ya no servía ni para condimentar la comida, ni para saborizar, ni para conservarla. Ya simplemente eso se convertía en un elemento inútil y lo único que quedaba ante tal situación era simplemente tirarla. Ya no servía para nada la sal, era algo completamente inútil. Ahora, por otro lado, y retomando esta cuestión de la época del Señor Jesús en la que Él habla, en la época en la que Él vivió entre los hombres, el uso de las lámparas que eran a base de aceite era algo imperativo si alguien pretendía alumbrar algún lugar de noche. Nosotros estamos muy acostumbrados a alumbrados públicos, a tener luces por todos lados del hogar, luces por todos lados en casa, pero en la época del Señor Jesús esto no era así, esto no era común. Si usted quería tener alumbrar su casa durante la noche, usted debería tener una lámpara, y esta lámpara funcionaba a base de fuego, a base de aceite y de fuego. Sin embargo, hermanos, por razones económicas, porque el aceite no era para nada algo barato en aquel entonces, por cuestiones económicas, solamente las lámparas se encendían en una casa en caso de que la situación realmente lo ameritaba. Es decir, si llegaba la noche, ya entrada la noche como tal, no se mantenían las lámparas encendidas en la casa toda la noche. No, olvide esta idea, no, eso sería más bien algo impensable. El coste económico sería muchísimo. Las lámparas en las casas durante la noche se encendían, reitero, solamente si la situación realmente así lo ameritaba. Por lo tanto, hermano, si alguien iba a encender la lámpara en la casa durante la noche, entonces tenía que asegurarse de que la luz fuera bien aprovechada, de que la luz fuera maximizada de la mejor manera. Y de ahí la ironía de lo que el Señor Jesús dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Eso sería impensable. Nadie en ninguna casa en su sano juicio haría eso. ¿Por qué? Porque sería un gasto económico excesivo y una tontería. Nadie lo hacía. Hacer tal cosa, hermanos, sería un desperdicio de recursos, una tarea inútil, como dice el Señor. Así que, hermanos, en estas dos alegorías, en primera instancia, aquí se nos habla de la importancia de cumplir con nuestra tarea asignada, de no desperdiciar nuestros recursos, de no desperdiciar lo que el Señor nos ha dado para poder glorificarlo.
De hecho, hay una historia, una parábola que el mismo Señor contó y que precisamente nos habla acerca de lo insensato que es hacer esto, de desperdiciar lo que el Señor nos ha dado, de no cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Y me estoy refiriendo a esta parábola que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que nosotros la conocemos como la parábola de los talentos. En este momento no la vamos a leer completa, vamos a hacer solamente un recuento. Ahí se nos dice que el Señor compara el reino de los cielos con un hombre que tenía que irse lejos, pero antes de irse mandó a llamar a algunos de sus siervos. Y a resumidas cuentas, el relato nos dice que a 3 de sus siervos les dio talentos. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y este hombre se fue lejos. Pasado el tiempo, este señor regresa y entonces manda a llamar a los siervos que les había dado diferentes talentos y comienza a hacer cuentas. Primero manda a llamar al que le había dado 5 y le dice: bueno, tú me diste 5 talentos, ahora te regreso los 5 que me diste y trabajé y tengo 5 más, en total 10. Y el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo sucede con aquel que había recibido 2 talentos. Recibe 2, regresa 4, el Señor se alegra por esta situación y dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, sucede con el último de los siervos, al que había recibido solo 1 talento, que no hizo nada con él. No hizo ninguna obra, no hizo ninguna situación, no hizo ninguna inversión, realmente no hizo nada con lo que su Señor le había dado. Y el día que se tenían que hacer cuentas, regresó y le dice: mira, me diste 1 talento y aquí está el talento que me diste. Punto, se acabó, o al menos eso pensaba el siervo. Sin embargo, el relato nos dice lo siguiente, Mateo 25 del versículo 26 en adelante, el Señor de la historia dice lo siguiente: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sin duda, un final bastante aterrador para este hombre que no cumplió con la tarea que el Señor le había asignado. Desperdició además los recursos, no los invirtió de la manera correcta, y por lo tanto no solamente es castigado de palabra o con un regaño fuerte, no, sino que aquí nos dice que le es quitado lo que tenía y que es echado fuera de la presencia de su Señor, reitero, por no cumplir con su encomienda y por desperdiciar el talento que el Señor le había entregado. Así que, hermanos, el principio de la lección en esta mañana, regresando al Sermón del Monte, es por demás claro. Si nosotros no cumplimos con nuestra labor de llevar gloria al nombre de nuestro Padre Celestial, esa es nuestra labor. ¿Por medio de cómo lo hacemos? Por medio de obras de justicia, hermanos. Entonces, si no lo hacemos, si nosotros no vivimos para que la gente, nuestros hermanos, los que nos conocen, den gloria al nombre de nuestro Padre Celestial, si ese no es nuestro trabajo que queremos cumplir, entonces somos como sal insípida, somos como una lámpara que está encendida pero escondida. Es decir, nosotros somos inútiles y por lo tanto, como dice el Señor aquí en el Sermón del Monte, seremos desechados. Luego entonces, hermanos, revisemos por un momento los títulos que el Señor nos da. Él nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros también somos al mismo tiempo la luz del mundo. Y mencionábamos que ambos, la sal de la tierra y la luz del mundo, títulos que el Señor nos da a nosotros por llamarlos de algún modo, es básicamente lo mismo. Nuestra función es la misma en las dos circunstancias, en ambas alegorías. Y aunque estos títulos, hermanos, son sencillos en apariencia, estos puestos que el Señor nos ha dado a nosotros los creyentes, de hecho, son de vital importancia, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que está cada día más sumido en la descomposición moral y en la oscuridad a la que nos lleva el pecado. Por eso, hermanos, es que les digo que es de vital importancia estos títulos que el Señor nos está dando. Los hijos de Dios
nosotros hemos sido llamados, al igual que la sal, a conservar lo más que nos sea posible este mundo que se está corrompiendo, y al mismo tiempo hemos sido llamados a llevar luz a aquellos que se dirigen muchas veces sin saberlo a la condenación eterna dada por el pecado, dada por la oscuridad del pecado. Somos sal y somos luz. Y la forma en que nosotros, hermanos, hacemos esta labor, o que podemos hacer esta tarea, es por medio de las obras de justicia a la que nosotros hemos sido llamados. Sin embargo, hermanos, aquí en este punto, alguno de ustedes podría preguntar, bueno, ¿no es cierto que la Biblia nos ha dicho, no es cierto que el pastor nos ha enseñado en muchas ocasiones que somos salvos por la fe y no por las obras? Entonces, ¿hay acaso aquí una contradicción? No, hermanos, permítanme explicar esto. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que de hecho es un versículo que nosotros mencionamos muy constantemente, precisamente hablando de las obras y la fe. Efesios 2, versículo 8 y 9 nos dice de la siguiente manera la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, repito, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está bastante claro, nosotros no somos salvos por nuestras obras. Sin embargo, aunque esto es verdad, que nosotros somos salvos por la gracia, por la fe y no por las obras, ciertamente y conocemos este pasaje, pero a veces olvidamos la parte que lo complementa, porque hay una parte complementaria en este texto que a veces no leemos o que pasamos por alto, pero hay un siguiente versículo que complementa la idea en su totalidad. Así que vamos a leerlo en esta mañana, pero ahora de manera completa, una vez más. Acompáñenme en su Biblia, Efesios 2, versículo 8, 9 y 10. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está la parte que muchas veces pasamos por alto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, es verdad que nosotros somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Pero también es verdad que nosotros hemos sido llamados por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial, para caminar en las buenas obras, en las obras de justicia que Él ha preparado para nosotros. Y ambas circunstancias son verdad en la vida de nosotros, los creyentes. Así que reitero, estas obras de las que vamos a estar hablando en esta mañana no son para salvación, no son para justificación, no son para hacernos mejores o más agradables o más aceptables delante de Dios. No, quite eso de su mente. Las obras, las buenas obras de las que hablaremos en esta mañana son esencialmente para dos cosas. Primero que nada, para que nosotros en nuestra vida diaria podamos reflejar el carácter de Cristo que se está formando en nuestras vidas, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Y en segundo lugar, estas obras de las que hablaremos en esta mañana están ahí y nosotros debemos hacerlas para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Estas son las dos cuestiones por las cuales nosotros como cristianos debemos hacer obras de justicia. Así que, hermanos, no sirve de nada que nosotros vengamos aquí o miremos o escuchemos los mensajes domingo tras domingo por medio de internet y que hablemos de ser pobres en espíritu o de ser mansos o de ser misericordiosos o de ser pacificadores, que todo esto son las premisas que nosotros hablamos las semanas anteriores cuando mencionamos las bienaventuranzas. De nada sirve que nosotros hablemos de todo esto si realmente no nos vamos a esforzar en el Señor para que estas cualidades, el ser misericordiosos, pobres en espíritu, pacificadores, etcétera, para que todo esto realmente pueda verse, pueda revelarse y manifestarse en nuestro diario vivir. De nada sirve, hermanos, que nosotros hablemos de la Biblia, aprendamos la Biblia, memoricemos la Biblia, pero que no vivamos la Biblia. Hermanos, no es lo mismo simplemente conocer y memorizar que vivir. Nosotros debemos, sí, escuchar, aprender, memorizar, pero luego de esto debemos pedir al Señor que eso que aprendimos, Él lo transforme en vida en nosotros, en nuestro diario vivir, que nosotros lo podamos vivir y no solamente conocer. Así que, retomando, hermanos, regresando a nuestro asunto, en primera instancia,
las buenas obras, las obras de justicia que nosotros los cristianos hemos sido llamados a realizar, a practicar en nuestro diario vivir, en primer lugar, las hacemos, ¿para qué? Dijimos, para parecernos más a Cristo, para parecernos más a nuestro Padre Celestial. Hermanos, un cristiano no solamente es aquel que se autodenomina cristiano, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo, yo soy cristiano, no, sino que también un cristiano en su vida debe concordar con lo que la Biblia dice, con lo que el Señor enseña. Es decir, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, un cristiano, para llamarse realmente cristiano, debe ser imitador de Cristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, un versículo corto pero contundente en este tema, nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, nosotros, si queremos realmente llamarnos cristianos, si queremos realmente que la gente nos reconozca que somos de Cristo, entonces debemos andar como Cristo anduvo. Así que nosotros debemos, hermanos, hacer buenas obras para demostrar sí que nos identificamos con Cristo y que queremos seguir su ejemplo, que queremos imitarlo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos crucificar nuestros malos deseos, debemos crucificar todos nuestros pecados y debemos buscar por medio de buenas obras, ayudando a nuestros prójimos, amando a los demás, siendo generosos, misericordiosos, ayudadores, bondadosos, pacificadores. Todo lo que hemos estado mencionando, hermanos, llevándolo no solamente al conocimiento, sino a la práctica, y de esta manera, cuando ponemos por obra todo lo que hemos hablado, entonces nos parecemos cada día más a Dios. Cristo debe ser visto en nosotros, no solamente por lo que decimos o por lo que predicamos cada domingo, no, sino que más allá de todo esto, Él debe ser reflejado en nosotros a través de nuestras acciones diarias, por medio de las obras de justicia, y esto debe ser claro para todas las personas que nos rodean. Además, hermanos, de esto también debemos mencionar que por medio de las buenas obras nosotros podemos demostrar que estamos agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos por las bendiciones, las muchas bendiciones que Él nos ha dado. Estamos agradecidos por su amor. Estamos agradecidos por la salvación que hemos recibido. Estamos agradecidos por las promesas de vida eterna que tenemos en Él. Y esto, hermano, de ser agradecidos y hacer obras de justicia por ello, no significa que nosotros querramos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No. De hecho, esto simplemente es imposible. No podemos pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, nosotros hacemos o ponemos por obra estas cuestiones, estas buenas acciones, para demostrar, reitero, que estamos agradecidos con el Señor por todo lo que hemos recibido. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, todo lo que hagan, todo lo que digan, escribe él, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que reitero, nosotros debemos estar agradecidos y hacemos buenas obras para demostrar que estamos precisamente dándole gracias al Señor por lo mucho que hemos recibido de su parte. Ahora, pasemos a la segunda razón por la cual nosotros debemos realizar estas obras de justicia. Y decíamos que la segunda razón es para que el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de Dios, sea glorificado. Y seamos honestos, hermanos. Nadie va a darle gloria a Dios por el hecho de que leamos mucho la Biblia, o porque nosotros oremos mucho, o porque veamos películas cristianas, o porque vayamos siempre a la iglesia, o porque veamos las predicaciones por el internet, como lo estamos haciendo en el último año y medio. Todas estas prácticas que acabo de mencionar, como buenas costumbres, como disciplinas espirituales, por supuesto que son excelentes. Sí, debemos hacerlas. Sin embargo, hermanos, el beneficio que nosotros obtenemos de ellas es meramente de carácter personal, es decir, solamente yo como individuo me veo beneficiado por orar, por leer la Biblia, por asistir fielmente a la iglesia. Solamente yo recibo el beneficio de todas estas acciones. Sin embargo, debemos hacer o haremos bien en recordar que el Señor Jesús era un hombre de oración, sí, pero también era un hombre de acción. Y la forma más efectiva que tenemos nosotros los cristianos para llevar el mensaje de salvación
Más allá de hacer una mega campaña de evangelismo o de repartir miles de folletos en todo lugar, todas estas acciones, por supuesto que son buenas, son loables, tienen su mérito en sí, sí. Sin embargo, hermanos, lo que realmente va a llevar y comunicar el mensaje de una manera más, el mensaje de salvación, de una manera más efectiva, es por medio de las buenas obras que nosotros hagamos a los que nos rodean. El mensaje de salvación, por medio de estas buenas acciones, va a ser transmitido de una manera más efectiva, porque la gente no va solamente a leer un folletito o a asistir a una campaña en donde va a escuchar muchos términos que quizá nunca antes había escuchado y no los va a terminar de comprender, muchas prácticas que le van a parecer raras. No, cuando nosotros hacemos buenas obras, buenas acciones hacia los demás, hacia nuestros vecinos, amigos, conocidos, familiares, el mensaje de salvación es transmitido de una mejor manera y luego entonces el nombre de Dios será glorificado entre ellos. Les he contado en otras ocasiones un ejemplo que nos deja muy claro esta situación, y esta historia dice que había una mujer que se mudó de comunidad, se cambió a otro lugar y llegando ahí no conocía a nadie, no tenía amigos ni familiares cercanos, y esta mujer tenía un problema, tenía que trabajar, pero al mismo tiempo tenía una niña pequeña y no tenía un lugar en donde dejarla. Una pareja de vecinos ancianos se dio cuenta del problema de esta mujer y entonces se acercaron, primero se presentaron, la saludaron y le dijeron: mira, yo sé que esto no es convencional, le dijo esta pareja de ancianos, pero si tú gustas, nosotros podemos cuidar de tu hija mientras tú trabajas. La mujer se lo pensó por un momento, pero realmente tenía que seguir trabajando para poder continuar pagando, etcétera. Así que aceptó y permitió que esta pareja de ancianos cuidara a la niña por una semana, 2 semanas, 3 semanas. Al cabo de unos días, esta pareja de ancianos, un día cuando fueron por la tarde a dejar a la niña con su madre, invitaron a esta mujer a la iglesia. Le dijeron: ven con nosotros, ven a nuestra iglesia, te invitamos el siguiente domingo, y esta mujer aceptó. Otro vecino que estaba cerca por allí escuchando, ya sabe que siempre no faltan los vecinos que escuchan las cosas que están sucediendo. Otro vecino escuchó y cuando se despidieron se acercó con la mujer y le dijo: escuché que te invitaron estas personas a su iglesia, siempre lo hacen, siempre le invitan a todos. Sin embargo, también escuché que aceptaste, que irías con ellos, pero yo te quiero preguntar, ¿acaso tú sabes lo que enseñan en ese lugar? ¿Tú sabes lo que se predica ahí? ¿Tú sabes lo que hablan en esa iglesia a la que ellos van? Y esta mujer le respondió lo siguiente: mira, no sé lo que hablen, no sé lo que enseñen en esa iglesia, no sé de qué estén hablando en ese lugar. Sin embargo, sí sé una cosa, que yo necesitaba que alguien cuidara a mi hija para que yo pudiera ir a trabajar, y estas personas lo hicieron. Hermanos, cuando nosotros hacemos buenas obras, obras de justicia que el Señor ha preparado para nosotros, el nombre de nuestro Dios va a ser llevado de una manera más efectiva, el mensaje, y el nombre del Señor va a ser glorificado realmente. Ahora bien, hermanos, como última parte del mensaje de esta mañana, nosotros deberíamos comenzar a preguntarnos entonces, ¿cuáles son estas obras de justicia que el Señor espera que yo haga, que el Señor espera que nosotros hagamos como sus hijos? Y podríamos ahora, en los siguientes minutos, hacer todo un listado detallado y paso a paso de todos los mandamientos y todos los estatutos de moralidad y de buenas acciones que nosotros vamos encontrando en la Biblia, en la palabra de Dios, y que nos hablan de buenas obras, de buenas conductas que nosotros debemos tener y ejercer en favor de los demás. Sin embargo, el mismo Señor Jesús se encarga de hacer un resumen completo y perfecto de todo lo que nosotros debemos hacer y cumplir como buenas obras para con nuestro prójimo. Y de hecho lo hace en el mismo Sermón del Monte, un poco más adelante. Ya llegaremos, solamente nos vamos a adelantar un poco en esta mañana, ya llegaremos ahí. Pero veamos ahora en Mateo capítulo 7, versículo 12. Ahí el Señor da el perfecto resumen de las buenas obras que nosotros debemos hacer con nuestros prójimos. Dice ahí: haz a los demás, dice el Señor Jesús, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Un resumen perfecto que el Señor Jesús nos entrega a nosotros los creyentes. Se conoce como la regla de oro: haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti.
Y este es el mandato que el Señor Jesucristo nos deja a nosotros. Vayan y ayuden a los demás como les gustaría que les ayudaran a ustedes. Vayan y sean generosos con los demás como les gustaría que fueran generosos con ustedes. Vayan y sean misericordiosos como les gustaría que fueran misericordiosos con ustedes. Vayan y amen a los demás como les gustaría que los amen a ustedes. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esto es un llamado a la acción, es un llamado a las buenas obras y de hecho es un llamado tan amplio que no deja lugar a las malas interpretaciones de, bueno, yo voy a ayudar, pero se tiene que cumplir esta condición, yo voy a apoyar, pero si hacen esto, no hay lugar. Reitero, a las malas interpretaciones en estas palabras de nuestro Señor. Esta invitación nos recuerda este traje que del cual nosotros debemos revestirnos como hijos de Dios y que hemos estado mencionando ya. Y ese traje que el Señor espera que nosotros nos pongamos es el que encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo del 11 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la cualidad, la calidad que el Señor espera de nosotros, sus hijos, que hagamos con los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y hermanos, no quiero parecer inocente en extremo o infantil, si me permiten el término. Yo sé que es verdad que habrá personas que van a abusar de estas expresiones de virtud y de bondad que el Señor nos pide que tengamos para con los demás, por supuesto, porque hay gente mala, hay gente abusiva, hay gente que no tiene escrúpulos y abusa precisamente de esta cuestión, de esta enseñanza de nuestro Señor. Sin embargo, también existen personas que cuando vean el carácter de Cristo reflejado en nosotros, todo esto que acabamos de mencionar, ellos entonces van a creer, van a aceptar y van a abrazar el mensaje de salvación que estamos no solamente predicando con palabras, sino con nuestras acciones. Y entonces, cuando acepten el mensaje de la salvación, el nombre de nuestro Padre Celestial será glorificado aquí en la tierra y allá en los cielos. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque como escribía el apóstol Pablo, a su tiempo nosotros cosecharemos, si nosotros no nos cansamos de hacer el bien. Sin embargo, tal como la Biblia nos dice, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que nosotros estamos mencionando en esta mañana. Ahora la pregunta sería, ¿realmente nosotros estamos cumpliendo con estas buenas obras, con esta lista de buenas acciones, por llamarla de algún modo? ¿Realmente estamos cumpliendo con este llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros? Y aunque solamente Dios podría dar una respuesta completamente correcta y acertada a esta pregunta tan compleja, solamente el Señor podría responderlo cabalmente. Yo me atrevería en esta mañana a decir que muchos de nosotros, no digo que todos, pero la mayoría, muchos de nosotros estamos muy retrasados en lo que se refiere a cumplir con esta lista de buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Y por qué digo esto, hermano? Digo esto porque basta solamente con echar un vistazo a nuestro alrededor. Hay pobreza, hay hambre, hay sufrimiento, hay dolor, hay guerra, hay muerte, y todos estos problemas, todos estos fallos que nosotros vemos a nuestro alrededor nos demuestra con claridad que no estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Y aunque es verdad que muchos de estos problemas, muchos de estos conflictos, de estas guerras, solamente van a ser resueltos cuando el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra, ¿sí? Esa será la única manera en que se resuelvan completamente cuando el Señor vuelva. Lo cierto, hermanos, es que nosotros
nosotros los creyentes deberíamos estar esforzándonos cada día más para cumplir con las buenas obras que el Señor nos ha llamado a que hagamos. Tal vez no podamos aliviar el hambre mundial, no podamos resolver los problemas de la guerra entre naciones, tal vez no podamos dar un empleo digno a todos, pero sí podemos hacer algo con nuestros familiares, con nuestros amigos más cercanos, con nuestro centro familiar, nuestro núcleo, perdonar a nuestro padre, perdonar a nuestros hijos, amar más a nuestra esposa, no pelear con el vecino. Sí podemos hacer algo a nuestro alrededor con tal de cumplir con este llamado a las buenas obras que el Señor ha hecho para nosotros. Y es que un poco más de generosidad, el perdonar las ofensas de los demás, ayudar en lo que podamos al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, pasar por alto la ofensa de aquel que nos hizo algo sin guardar rencor, extender la mano aun cuando no nos lo pidan, caminar la segunda milla o incluso, como dijera nuestro Señor, poner la otra mejilla. Estas son las obras de justicia que el Señor espera que nosotros hagamos, y cuando así procedemos, hermanos, entonces nos estamos convirtiendo realmente en la sal y en la luz de este mundo. Sin embargo, es importante mencionar hoy en día, en un mundo que abraza con mucho gusto la putrefacción en la que vive y donde las tinieblas son el orden del día, la sal y la luz nunca van a ser bien recibidas. De hecho, todo lo contrario, la sal y la luz van a ser rechazadas, serán ofendidas, serán criticadas e incluso perseguidas. Y ante esta situación, hermanos, nosotros, los creyentes, tenemos básicamente dos cursos de acción. Por un lado, lo que podemos hacer es abandonar nuestro llamado a las buenas obras que el Señor nos ha dado, abandonar ese llamado, con tal de no padecer ninguna de las cosas que acabo de mencionar. No padeceremos problemas, ni persecución, ni críticas. Si no queremos padecer todo esto, abandonemos ese llamado que el Señor nos ha hecho. Sin embargo, si nosotros procedemos de esta manera, tal como ya lo hemos venido mencionando, al final nos vamos a convertir en una sal y en una luz inútil, en una sal insípida, en una luz que no alumbra, y finalmente entonces seremos desechados por Dios. Sin embargo, el segundo curso de acción que tenemos es que podemos realmente nosotros elegir comprometernos y cumplir con la encomienda que el Señor nos ha dado, hacer obras de justicia para que su nombre sea glorificado, con tal de agradarlo a Él, aún a pesar de todo lo que podamos padecer. Esos son, reitero, los dos cursos de acción que tenemos delante de nosotros. ¿Y sabe qué dice el Señor a sus hijos que han decidido ser sal y ser luz? ¿Sabe qué es lo que habla el Señor? ¿Sabe qué es lo que el Señor les dice a aquellos que han decidido sufrir por su causa? En la carta a los Hebreos tenemos un ejemplo de lo que el Señor piensa de estos hijos que han decidido hacer esto por Él. El Señor, por medio del escritor, dice lo siguiente: algunos de estos que decidieron ser sal y de ser luz, dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos estuvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Hermoso el futuro que nos espera, ¿cierto? Qué esperanzador, qué alentador. Sin embargo, el mensaje no termina ahí, hermanos. El Señor, a todos estos que sufrieron todas estas calamidades por ser la sal de este mundo, por ser la luz de este mundo, el Señor les dice a sus hijos lo siguiente: este mundo no era digno de ellos. No eran dignos de este mundo, dice el Señor. Por eso es que el Señor nos lleva con Él. Por eso es que el Señor nos toma como sus hijos. ¿Por qué? Porque este mundo no era digno de ellos. Y uno de los siervos del Señor, que de hecho fue sal y luz para miles de personas, fue precisamente el apóstol Pablo. Y efectivamente, como lo hemos estado mencionando en esta parte final del mensaje,
por decidir seguir fielmente al Señor. Pablo recibió persecuciones, incluso terminó en la cárcel. Y sin embargo, a pesar de todas las penalidades que Pablo tuvo que vivir, ya cuando estaba cercano a la muerte, este hombre escribió las palabras que nosotros debemos anhelar que se cumplan cabalmente en nuestra caminata, si somos realmente sal y luz en este mundo para el Señor. Pablo, ya próximo a morir, próximo a ser decapitado, escribe lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si me lo preguntan, si el versículo terminara ahí, parecen las palabras sí de un hombre que está confiando en el Señor, pero un hombre que está hasta cierto punto cansado, desilusionado tal vez un poco, fatigado por todo lo que ha tenido que vivir, y vaya que ha tenido que sufrir muchas cosas el apóstol Pablo. Pero el versículo no termina aquí, hermanos. Pablo dice: sí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me imagino al apóstol tomando un respiro, recordando todo lo que ha hecho para su Padre Celestial, recordando que Él decidió ser sal y luz en este mundo. Y entonces continúa con la escritura y dice: por lo demás, y esta parte es la que nosotros debemos recordar siempre, hermanos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y cómo nosotros demostramos que amamos la venida del Señor? Cuando nosotros somos sal y somos luz en este mundo, haciendo las obras de justicia que el Señor ha preparado para nosotros de antemano. Cuando nosotros las hacemos, cuando nosotros vivimos de esta manera, siendo sal y siendo luz, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que esto pueda acarrear a nuestras vidas, estamos demostrando que amamos la venida del Señor. Y si amamos la venida del Señor, como escribe aquí el apóstol, entonces nos será dada a nosotros la corona de justicia, hermanos. Así que aquellos que son la sal y la luz de este mundo también están siendo llamados, primero que nada, a cumplir con las obras que el Señor ha preparado para nosotros, para que su nombre sea glorificado. Y cuando estemos en la eternidad con Dios, una corona de justicia nos será dada a nosotros. Pero tenemos que esforzarnos en Dios para que esto sea posible. Tenemos que pelear la buena batalla, como escribía el apóstol. Tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear, tenemos realmente que comprometernos a ser sal, a ser luz en este mundo corrompido y lleno de tinieblas. Pensando en esto, vamos a terminar en esta mañana y lo haremos con una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida y por tu amor y por tu cuidado, Señor. Y ahora que escuchamos que nosotros tenemos el llamado de ser sal y de ser luz, te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque entendemos que nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza y capacidad. Así que, Señor, por favor, ayúdanos a cumplir este mandato. Ayúdanos a cumplir con las buenas obras, con las personas que nos rodean, con los que en apariencia lo merecen, pero sobre todo con aquellos que en apariencia no lo merecen, porque eso es más complicado para nosotros por nuestras propias circunstancias y debilidades. Ayúdanos a cumplir con esto. Y cuando nosotros cumplamos con estas obras que tú has preparado para nosotros, entonces tu mensaje será predicado de una manera más efectiva y también, Señor, tu nombre será glorificado. Señor, ayúdanos a cumplir con esto. Te lo pedimos, por favor, en esta noche, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.